para que de esta forma nos acompañe siempre en nombre del Señor con las lecturas bíblicas que tenemos acá. Capítulo 4, versículo 46 dice así: Vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Diga amén. ¿Cuál fue esta señal? Diga conmigo: la segunda señal. Si usted se acuerda, en la Biblia la primera señal que Jesús hizo fue cuando un hombre contraía matrimonio con una mujer en las bodas de Caná de Galilea, cuando un hombre se hacía responsable de un hogar. Y la segunda señal fue cuando un padre, ¿cuando quién? Un padre, un papá de familia estaba rogando por su hijo. Entonces vamos ahora para que usted vea la importancia de lo que es el hogar, la familia y el sacerdocio familiar. Vamos a hablar entonces de ese texto bíblico y qué es lo que se requiere en la vida, en el corazón de un padre, para que vea milagros, para que perciba milagros en su casa y en su hogar. Vamos a hablar de un padre que ama, un padre que un padre de amor, un padre que ama. El Señor, la Biblia Sagrada dice que se encontró con un oficial, un noble, que su hijo estaba enfermo. Ese texto nos está diciendo que las personas de todos los rangos y de todas las posiciones necesitan un Salvador. No es el dinero, no es por ser bueno, por ayudar a las personas. ¿Están conmigo? Digo un amén. Que van a ser salvos, sino porque tiene una necesidad de Jesús, necesidad de Salvador. Y este hombre era un noble, conforme leímos aquí, era un oficial, era un trabajador de rey. Dice el texto que nosotros leímos a partir del versículo 46, dice: vino pues a Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. Un padre que tenía un hijo enfermo, y dice que era un oficial, un dignatario, un noble, un padre noble que amaba a su hijo. Quiere decir que no importa la posición social que uno esté, uno necesita a Jesús. Jesús llega a ellos en la condición que ellos se encuentran para ministrarle. No importa si son pobres, si son ricos, o que tengan o que no tengan, el Señor se acerca para bendecir. Un padre amoroso aquí buscó acercarse a Jesús para llevar las necesidades de su hijo. ¿La necesidad de quién? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros miramos a partir del versículo 45 que Jesús encontró a un padre, encontró a un Señor que necesitaba a Jesús. La primera cosa aquí que debe hacer un padre que quiere ver el cambio en la vida de sus hijos, en la vida de su hogar, en su entorno, un padre, él debe encontrar a Jesús. ¿Debe hacer qué? Debe encontrar a Jesús. Jesús es la razón. Jesús es suficiente para todo. Jesús es la esperanza
para todos, principalmente para aquel que es sacerdote de su casa. Jesús había estado en Galilea y luego la Biblia dice que regresó a Canaán, donde él había hecho su primer milagro. Él cambió el agua en vino, trayendo así, devolviendo a aquel lugar lo que era la alegría, porque vino simboliza alegría. Luego realiza su segundo milagro en su regreso, que atrajo a la atención de un hombre que era oficial de un rey. Dice la Biblia que Jesús, que le atrajo la atención de este hombre, porque Jesús había hecho milagros. ¿Y por qué lo hizo? La enfermedad de su hijo hizo que él buscara a Jesús, hizo que él acudiera a Jesús. Quizás este hombre había buscado sanidad en otros lados, no había encontrado. Con el dinero que tenía, no había podido devolver la salud a su hijo. No, de ninguna manera. Sin embargo, se le llamó la atención que aquel mismo Jesús que había transformado el agua en vino estaba regresando ahora a Canaán. Qué alegría le dio, qué buena noticia debió ser para él que Jesús había regresado a Canaán. Qué alegría debe dar a nosotros que Jesús está en medio de nosotros, amén. A cada uno, principalmente a los papás, que Jesús esté a nuestro lado. Si alguien me puede traer un poco de agua, por favor. Que Jesús esté en medio de nosotros. Qué alegría debe ser para cada papá saber que Jesús se mueve, se pasea en medio de nosotros. Y aquel hombre también le dio alegría. La noticia fue buena para él saber que Jesucristo estaba pasando por ahí. Él dejó Capernaum y se fue a Canaán. Este hombre, estoy hablando del noble, de este dignatario, de este hombre rico que intentó todo por salvar a su hijo, pero no pudo. Ahora él dejó a todo. Quizás dejó el momento de trabajo que tenía y dijo: yo voy a buscar a Jesús. Y si usted observa, al final él decía que a qué hora mi hijo dejó la fiebre, a tal hora, porque él caminó mucho, él se fue de camino mucho tiempo, quizás de a caballo, no sé cómo fue eso, no está registrado aquí en ese texto que leímos, pero caminó mucho, quizás 3 días, quizás 4 días, no sé, pero él dijo: yo tengo que encontrar a Jesús, tengo que ir, ya hice todo, pero tengo una esperanza, encontrar a Jesucristo, y de encuentro con Jesús. Si un padre que es el sacerdote de su hogar, él va atrás de Jesús, él camina para tener un encuentro con Jesús, ciertamente él verá cambios en su hogar, él verá cambios en su vida, él verá cambios en su entorno, él verá cambios en su corazón, él verá cambios en su casa, en la estructura de su hogar, en la salud de sus hijos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Algo va a suceder, pero ¿qué necesita el papá? Ir de encuentro a Jesús. Un encuentro con Jesús puede cambiarlo todo, puede transformarlo todo, puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Y este hombre, él fue de encuentro, él salió de su lugar y fue a Capernaum, de Capernaum más bien a Canaán, y dijo: tengo que encontrar a Jesús. ¿Qué hace usted cuando está alguien, principalmente un hijo enfermo, un hijo que está desahuciado, un hijo que está apartado, un hijo que está necesitando encontrarse con Dios, un hijo que está agonizando espiritualmente? ¿Qué tiene que hacer un papá? Tiene que ir de encuentro a Jesucristo. No son sus amistades que va a cambiar, no es un trago, como dicen por ahí, no son las chelas, no. Quien va a cambiar la vida de una persona es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Debemos ir de encuentro con Jesús porque Él puede cambiarlo todo. Buscar a Jesús es lo mejor que podemos hacer. ¿Y que debemos hacer cuando lo encontramos? Contarle todo. Le voy a decir: Jesús, lo que me está pasando. Aquí en mi casa está así, mi hogar está así, mi entorno está así, el aire que yo respiro, mis finanzas están así. Quiero cuidar a mi familia, pero aquí se encuentra así. Debemos contar
darle todas nuestras necesidades y principalmente las necesidades de nuestros hijos. Espere que el Señor entonces, cuando usted le cuente, le responda su petición. Ciertamente Él responderá. Cuando le contamos a Jesús, Él tiene una palabra, Él tiene una respuesta, Él tiene una salida, Él tiene un escape. Un hombre llamado Pedro le llevó Jesús a su casa y sanó a su suegra. La Biblia Sagrada cuenta cuántas veces Jesús entró en la casa de un hombre y le transformó. Un hombre muy bajito llamado Zaqueo. Tuvo Jesús en su casa, el privilegio de tener Jesús en su casa, y la Biblia dice que el Señor le transformó todo, le cambió la estructura de su casa y de su hogar, simplemente porque alguien, un hombre, él recibió a Jesús en su casa. Venga a tener un encuentro con Cristo. Él puede transformar su vida, Él puede hacer todo. Aunque huya de sus manos, de las manos de Jesús, no huirá. En una oportunidad, en una embarcación, alguien estaba sufriendo, diciendo: los vientos son contrarios, aquí nosotros vamos a perecer. Pero en la embarcación estaba Jesús. Esta embarcación se llama hogar, se llama casa, se llama familia, se llama amigos. Y cuando Jesús está con nosotros, en medio de nuestro entorno, Él puede calmar las tormentas que azotan la embarcación, que azota nuestra casa, que viene para destruirnos. Todo está tranquilo. Las tormentas pueden hasta venir y golpear, pero Jesús está ahí. Todo está tranquilo. Un milagro sucederá. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Él puede decir hasta un hombre como usted y como yo, que decimos: Señor, ¿puedo yo caminar sobre la tormenta? Ven y verás. Y Pedro sale de la embarcación y comienza a caminar sobre las tormentas. El Señor, que nosotros nos vamos a su encuentro, tiene el poder de hacernos caminar sobre las aguas que azotan nuestra vida. Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces vea el encuentro de Jesús. Este padre amoroso, para cambiar la vida de su hijo que estaba enfermo, él tuvo que ir al encuentro de Jesús. No hay otra solución. Él es el médico de médicos, Él es el Señor de señores, Él es el abogado divino, Él es el juez justo. Él puede transformar la situación. ¿Cuánto lo cree? Digo un amén a esto. Un padre noble, amoroso, sabía que su propio poder, su propia influencia no bastaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, buscar a Jesús, ir de encuentro a Jesús. Un padre que quiere ver cambios tiene que ir de encuentro a Jesús. Y segundo, un padre amoroso tiene que saber que no es su brazo, que no es su poder, que no es su influencia. Esto no basta. Su poder no basta, su influencia no basta. ¿Cuánto dicen amén a esto? Hay ocasiones en las que el poder, los títulos terrestres son insuficientes para ayudar. Hijo, calma, yo tengo influencia, yo puedo ayudarte. Hijo, calma, hija, calma, yo tengo personas, yo puedo ayudarte a salir de este problema. Tengo unos amigos que te van a dar un buen trabajo. Hay momentos que ninguna amistad, ningún dinero, nada ni nadie nos puede ayudar. Aunque estemos en medio de personas como estamos aquí, nos sentiremos solos, abandonados, impotentes. ¿Sabe a quién debemos acudir? A Jesús, a Jesús, a Jesús, porque Él sí puede, Él sí tiene una respuesta, Él sí tiene todo poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Era un hombre rico, con títulos, con un hijo moribundo. Era un hombre que tenía potestad ante la sociedad, pero su hijo estaba moribundo, sufriendo. Y hay momentos en que nuestro brazo no puede sacar nuestros hijos. Él, todo lo que pudo hacer, no le pudo quitar una sencilla fiebre de su hijo, a tal punto que dice la Biblia: su hijo está al punto de la muerte, está casi muerto. Todo lo que él pudo hacer, no pudo hacer nada para sacar a su hijo de esa situación. Su influencia política y financiera no podía salvar la vida de su hijo. El noble, entonces, ¿qué hizo? Curioso, digo, Jesús está por ahí, descendió a Canaán, donde él había hecho su primer milagro, y dijo: te tengo algo que decir, Jesús, te tengo una invitación. Invitó a Jesús a su casa. Lo mejor que un padre puede hacer para cambiar
su situación. Es decir, yo quiero invitar a Jesús a mi casa. Si Jesús cambió el primer milagro, agua en vino, que simboliza alegría, Él puede devolver alegría otra vez a una casa. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Que invita a Jesús a su casa. Él hace de tu casa un hogar verdadero. Quizás tu casa no ha sido un hogar para ti. Un hogar es un lugar de refugio, un lugar de alegría, un lugar de felicidad, un lugar de fidelidad. Diga fidelidad. Es un lugar de fidelidad. Pero quizás tu hogar no ha sido así. Ha tenido en tu hogar muchos momentos difíciles. Quizás ha faltado ropa, ha faltado calzado, ha faltado pan, ha faltado todo. Pero aquel que puede multiplicar nuestra alegría, que puede transformar nuestro hogar, es Jesús. Invítalo. Diga: Jesús, vamos, quiero invitarte a mi casa, quiero que vaya a mi casa. Esta invitación parecía ser una única esperanza de aquel hombre amoroso, de aquel padre noble, rico, pero con un hijo moribundo. Él quizás había intentado todo, sacar a su hijo de esa situación y no pudo. Entonces él dijo: mi única esperanza es Jesús. Realmente es. La Biblia dice que en Abraham todas las familias se harían bien bendecidas. Él estaba diciendo que la única esperanza de las familias de la tierra no es el dinero, no es mejorar la política del país, no es colocar policía por toda la ciudad. Ay, hermano, a veces alguien puede decir así: prefiero encontrar un hombre malo que un policía, porque la mordida vendrá. Si yo quiero decir una cosa a usted: el único que puede solucionar los problemas de nuestra vida no es un policía, no es el presidente de la república, no es la falta de crisis, no, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Porque si estamos en Cristo Jesús, estamos escondidos, estamos bendecidos. Caerá 1000 a un lado, 10,000 al otro lado, pero a nosotros no llegará. Yo quiero invitarte a usted a buscar a Jesús, a decir: Jesús, te invito a mi casa. Él te va a cambiar el color de la casa. Si estaba oscuro, Él la va a emblanquecer, porque Él es luz del mundo. Digo un amén a eso. Mira a tu hermano, dile: Cristo puede cambiar tu casa. Al varón que está a su lado, al papá que está a su lado, dile: Cristo puede cambiar tu hogar. Tus decisiones no han podido cambiar. Yo decido limpiar la casa para quitar quizás el moho, para que mi hijo mejore. No va. Pero si Cristo entra, todo cambia. ¿Usted lo cree? Diga un amén. ¿Cuántos reciben esto con alegría? Diga un amén. Si Cristo entra en la casa, que Él puede cambiarlo. Lo primero que debemos hacer: encontrar a Jesús. ¿Hacer qué? Segundo, no es nuestro poder. No basta, el poder humano no basta, el que sea, la energía, no importa el dinero, la valentía que usted tenga, el corajudo que sea usted, no, eso no salvará tu casa. Eso no ayudará a tu casa. Necesita algo más. Necesita invitar a Jesús para tu hogar. Esta invitación para Él era su esperanza. Diga conmigo: Jesús es mi única esperanza. Ahora imagínate el esfuerzo insistente de este hombre para salvar a su hijo. Intenta de aquí, intenta de allá, intenta de una manera, intentando de todo. No puedo. La única esperanza, Jesús. El noble no sabía algunas cosas sobre Jesús, porque él fue detrás de Jesús y le dijo: Jesús, ven a mi casa, te invito a mi casa. Yo quiero que entres en mi casa, porque si tú vas a mi casa, cosas van a cambiar. Pero algunas cosas él no sabía de Jesús, que usted tiene que aprender hoy, que usted tiene que saber. Él no sabía que la distancia para Jesús no era problema. Diga conmigo: para Jesús la distancia no es problema. Una palabra basta. Una palabra. Él no sabía, él no se daba cuenta que la palabra del Señor era suficiente. Una palabra que él dijera en aquel momento tenía validez allá a la distancia. No importa si su casa estaba a 3 días. Jesucristo es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Él es más grande que todos los problemas que hay en el planeta. Él está sobre todas las cosas. Él es trascendental. Jesús es atemporal. No hay
nada que pueda detener su presencia. Trascendente quiere decir que esta pared no impide que Él esté dentro de ella. Él puede todas las cosas. No importa si yo estoy aquí, Jesús está dentro de mí. No importa si usted está ahí, Jesús está dentro de usted, en su corazón, porque Él es trascendente. ¿Cuántos dicen amén? Él es inmanente, Él emana gracia, poder, virtud. Él está en todo, está en todos y es para todo. Jesús es todopoderoso. La Biblia define Jesús como león de la tribu de Judá, alfa, omega, principio y fin. El que era, que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Él era el maestro de Galilea, pero al mismo tiempo el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús, el enviado de Dios para salvar al mundo. Él era el hombre que fue pisoteado por los hombres y al mismo tiempo fue coronado de gloria, el elegido digno de abrir los sellos en el cielo. ¿Quién es Jesús? Todopoderoso. Digo un amén a eso. Ese es para ti, papá. Dios quiere que usted crea en Él, que una sola palabra, una palabra que Él te puede dar, visitará tu hogar. No importa si Cristo estaba aquí. Había una cosa que aquel papá tenía que saber, que él no sabía. Quizás si Jesús va a mi casa, todo cambia. Una palabra es suficiente. Diga conmigo, una palabra es suficiente. No es mi poder, no es mi palabra, es la palabra de Cristo, es suficiente. Él dirá aquí y el milagro sucederá ya. Levante su mano así conmigo. Diga, en nombre de Jesús, yo bendigo mi casa. Diga otra vez, en nombre de Jesús. Diga otra vez, en nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Yo bendigo mi hogar, bendigo la familia, en nombre de Jesús. Diga amén. Ahora aquel que está a su lado, dile, hay algo sucediendo allá en tu casa ahora, en nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Diga un amén. Algo está pasando, yo lo creo. No oramos en vano, no declaramos. El nombre de Cristo tiene poder. Una palabra aquí es suficiente para que Dios cambie allá. Diga un amén a eso. Si su hijo o su hija o algún pariente, alguien que está bajo su autoridad, de su techo, no está presente en el momento, y si usted lo bendice ahora, en ese momento, desde aquí, usando el nombre de Jesús, allá será tocado. ¿Usted lo cree? Diga un amén. Porque el nombre de Cristo alcanza todo. Amén. El nombre de Jesús alcanza todo. Él tiene todo poder. Entonces, hermano querido, el noble sabía de algo, pero no sabía todo sobre Jesús. Él no se daba cuenta que una sola palabra de Cristo era suficiente. Pero eso fue un día de aprendizaje. Diga conmigo, he aprendido algo. Que el nombre de Cristo es poderoso. Si usted es tan poderoso el nombre de Cristo aquí, que si usted lo dice en portugués, los demonios se van a ir. Si usted le dice Jesús, y los demonios se van a ir. Pero si usted le dice en inglés Jesus, Él se va a ir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted lo dice en alemán, Él se va a ir. Si usted le dice en nuestro idioma, en español, Jesús, 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 las casas van a cambiar. Diga conmigo, Jesús, 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 la casa va a cambiar. Aleluya. Porque su nombre es todopoderoso, alcanza todo. Un padre amoroso, noble, le creyó a Jesús. ¿Qué hizo? Según la historia, él le invita. Dice, Jesús, mi hijo está moribundo en casa. Ven a mi casa y sánalo. Jesús quizás se tardó un poco. Y él repite, porque Jesús le dijo a él, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y quizás Jesús se detuvo un poco por ahí, porque Jesús sabe lo que tiene que hacer y tiene todo poder. Una palabra basta. Diga conmigo, una palabra sola basta. Aquel hombre quizás insistiendo, él dijo, Jesús, ven, porque mi hijo, antes que muera mi hijo,
Él sabía que su hijo podía morir. Antes que muera, yo quiero alegría en mi casa. Mi hijo ha traído alegría en mi casa. No quiero que mi hijo muera. Yo no sé cómo está. Quizás no sea una enfermedad, pero quizás sea espiritualmente. Y usted dice: en mi casa hay rebeldía, pero no quiero que mi familia muera. No quiero que mi casa muera. Entonces, hermano, una palabra de Jesús va a cambiar todo. En nombre de Jesús. Amén. Una palabra de Jesús va a cambiar todo. Va a transformar todo. Ahora el Señor le da otra palabra. Versículo 50 de lo que nosotros leímos. Del capítulo 4, el versículo 50 dice: y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Tu hijo qué? Jesús no dijo: yo voy contigo. Él dijo: ve a tu casa, tu hijo vive. Ahora yo quiero que usted mire a aquel que está a su lado y dile: tu casa vive. Dile otra vez: tu hogar vive. Dile: tu hogar vive. Póngale nombre a esta palabra. Dile: tu finanza vive para tu casa, para tus hijos. Dile: tu trabajo vive. Dile con cariño, en nombre de Jesús. Tu salud vive, en nombre del Señor. ¿Cuánto lo cree? Diga un amén. Algo especial. Y la palabra que el Señor le dio a aquel hombre que amaba a su hijo, para que el padre fue aquel padre amoroso: tu hijo vive. Ahora aquel padre puede: ¿cómo así? ¿Que no vas conmigo? Ay, ese pastor de pastores, él no es tan bueno como yo pensaba. Pensé que él era amoroso y me iba a acompañar. Quizás no le gusta ir a una casa como la mía. Quizás mi casa no es tan palacio para que él vaya. Alguien pudo criticar, pero aquel padre no criticó. Él creyó. Diga conmigo: un padre amoroso tiene que creerle a Jesús. Él creyó a Jesús. Él creyó con fe. Él tuvo fe. Tu hijo vive. La Biblia dice que él creyó. El texto sagrado, la palabra de Dios, en el versículo que sigue, leímos el versículo 50. Y mire lo que sigue. Cuando ya él descendía, mire, versículo 50: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y el hombre tuvo fe en la palabra que Jesús dijo. Y él no exigió: ven entonces conmigo. No, él se fue: patita, para que la tengo, me voy a casa, voy por mi milagro, voy a contemplar con mis ojos mi milagro. Cuando usted salga de aquí, salga creyendo, salga con fe que algo en el mundo espiritual ya sucedió, que en la casa ya hubo un milagro, porque desde Misión de Fe, desde aquí presente, hay una palabra de Dios para usted, para su hogar, para su casa, para su familia. Tu casa vive. Escuche bien: tu casa vive, tu trabajo vive. En nombre de no va a morir. Por eso quita las lágrimas de sus ojos. Quizás algún papá dice: soy duro para llorar, pero su alma sí llora, su corazón sí llora. Usted dice: no puedo llorar porque soy duro. Pero tus hijos te ven cabizbajo, tus hijos te ven mirando hacia abajo, sabiendo que tu alma está en lágrimas. Tu corazón está diciendo: mi familia, mi casa, mis finanzas, todo lo que tengo está al punto de la muerte, está con una infección terrible. Pero hoy la palabra de Dios que se libera sobre ti es: tu casa vive, tu negocio vive, tu corazón vive, tu familia vive. En el nombre de Jesús te bendigo. Digo una amén a esta palabra. ¿Usted lo cree? Digo un amén. En nombre de Jesús, tu hijo vive. Estas palabras, hermano, de Cristo fueron suficientes para él. Diga conmigo así: en nombre de Jesús: Señor Jesús, tu palabra es suficiente para mí. Estas palabras fueron suficientes. Él dio la media vuelta y se fue. Voy a casa, voy a ver mi hijo, porque Jesús, que cambió el agua en vino, ahora cambió la vida de mi hijo. Voy a ver. Cada paso que él daba era un paso de fe. Ahora sudando la impotencia de tener que viajar. O sea, yo tengo que viajar quizás 2 días, 3 días, 4 días, una semana hasta llegar a casa. Ya quiero llegar, yo ya quiero estar ahí, porque él quería ver con sus ojos lo que Dios había hecho con su palabra.
Una palabra basta. ¿Cuántos lo creen? Digo un amén. Pero él creyó esto, él creyó esta palabra, él creyó las palabras de Cristo y dijo que Cristo dijo: vaya a su casa y verás ahora el milagro. Cada paso a Cafarnaúm, ahora que regresaba a su casa, era un paso de fe. La fe del padre, de aquel padre amoroso, fue recompensada. ¿Por qué? Porque cuando él se acercó a su casa, escuche bien, cuando él se acerca a su casa, sus siervos salieron corriendo a su encuentro y le dijo, dice la Biblia, que le llevaron buenas nuevas, las nuevas. Entonces le llevaron evangelio, buenas nuevas. Las nuevas significa evangelio. Diga conmigo, evangelio. Era tanto evangelio que llevó buenas nuevas. En el griego, evangelion, que significa grata nueva, buena noticia. Le llevaron tanta buena noticia que cuando llegó, dijo así: tu hijo vive. Lo mismo que Jesús dijo. Parece que ellos sabían que el mismo Espíritu compaginaba. El Espíritu Santo operó en ellos allá. Jesús dijo: ve a tu casa, ve, porque tu hijo vive. Cuando él va al encuentro de su casa, sus siervos regresan diciendo: ay, te tengo una buena noticia, tu hijo vive. Cuando usted se acerque a su casa, habrá buena noticia. Usted va a escuchar el ruido en el mundo espiritual diciendo: en tu casa, las cosas de tu casa, lo que tú quieres para tu casa, tu sueño vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vive, vive en el nombre de Jesús. Dios ha cambiado el panorama de este hogar y de esta casa. Cada paso que des hacia allá será un paso de fe para recibir buenas noticias. A tal punto fue que el hombre dijo: ¿a qué horas fue? A las 7. Diga conmigo, a las 7. Ahí él dijo: esta fue la hora que Jesús dio la palabra. Era tanto buena noticia, tanto era el evangelio, que cuando ellos hablaron entre sí, dice que toda la familia creyó. Mira en el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. A la Biblia Sagrada dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en el evangelio? Digan amén. Ay, yo no entendí. Algunos, ¿cuántos creen en el evangelio? Digan un amén. El evangelio es el poder de Dios para salvar a aquellos que creen. Yo creo que Cristo está haciendo algo en mi hogar, en mi casa, en mi casa. Yo creo que Cristo está haciendo algo en la vida de este papá, en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios está haciendo algo en la vida de algunos papás que creen en el nombre. ¿Usted cree? Digo un amén a esto. Ahora mira aquel que está a su lado. Si es papá, dile: Dios está haciendo algo en tu vida en el nombre de Jesús. Quizás alguna mamá hace papel de papá, dile a ella también. ¿Cuántos dicen amén? Las mamás que son papás también, Dios te bendiga. Diga conmigo: yo bendigo esta vida en nombre de Jesús. Dios te bendiga. Entonces diga conmigo: yo creo, Señor, en lo que tú has dicho. Yo creo tu palabra en nombre de Jesús. La Biblia dice que la fe de aquel hombre fue recompensada. ¿Fue qué? Recompensada a tal punto que él creyó y toda la familia creyó en Jesús. El Señor quiere, en primer lugar, que los papás que están aquí busquen a Jesús. Diga conmigo: papá. Si usted, mamá, también puede decirlo: yo buscaré a Jesús. Diga conmigo: yo voy al encuentro de Jesús. Ahora diga conmigo: yo creo que mi brazo no puede, mi poder no basta. Ahora diga conmigo: la palabra de Jesús es suficiente. Yo creo en ella. Diga amén. Póngase sobre sus pies ahora y diga: yo creo en tu palabra. Yo creo que me levantarás. Y con esa frase, con esta palabra, yo quiero invitar a los papás que estén aquí, que pase adelante. Yo quiero orar por usted y por su familia. Yo quiero orar por su finanza, por tus sueños. Yo quiero orar por la determinación que has puesto en su corazón de creer en Dios.
yo creo. Yo ofrezco esa canción para usted, papá. Palabra, yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Esa música es para ti. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo quiero que usted cante una vez más. Yo creo. Y yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Aquel hombre era noble. Era un hombre dignatario, noble de aquella localidad. Un oficial del rey. Pero realmente lo que hace uno noble es venir a Jesús. Es venir a Cristo. No es el dinero que hace a uno noble. Noble es buscar al Rey. Cuando uno se entrega a Cristo, Él lo hace hijo del Dios Altísimo. Y uno se convierte en príncipe. Dios lo hace noble. Noble es pasar adelante. Noble es decir, yo quiero la bendición para mi casa, para mi corazón y para mi familia. Yo quiero llevar un milagro a mi casa. Yo quiero llevar un milagro a mi familia. Yo quiero llevar un corazón perdonado, un corazón transformado, un corazón lleno de gozo. En nombre de Jesús. Así con estas manos. Señor Jesús, yo bendigo a todo padre, todo papá que está aquí. Yo pido, Señor, tu bendición. Yo pido la bendición en su casa, de su sueño. Quizás algún sueño de algún papá sintió que ha muerto, sintió que su sueño está enterrado. Pero yo pido ahora que los levante en su sueño. Las ganas, Señor, de salir adelante, de ser sacerdote de su casa, con firmeza, Señor. Yo pido que le abra puertas de bendición, puertas agigantadas, en nombre de Jesús. Y que a causa de su esfuerzo de buscar a Jesús, de buscar a Cristo y creer en ti, Señor, y saber que solo tú puedes hacer algo, que una palabra es suficiente por pasar aquí adelante. Que la bendición venga a tocarlo, levantarlo, levantar su ánimo, Gracias, Jesús. De un abrazo, felicítalo, diga felicidades. Felicidades. Felicítalo. En nombre de Jesús. Diga, te bendigo. Diga, gracias, papá.